el proceso de globalización, alcances y retrocesos. Ya hemos visto concepto de globalización, pero creo que es necesario ahondar aún más en este concepto y su incidencia en lo político y lo económico. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una crisis bancaria, industrial, comercial y agrícola. El modelo económico capitalista, principalmente en los Estados Unidos, como el país que es el principal exponente de este sistema económico, tuvo un gran problema, y es que hubo una sobreproducción de bienes y servicios. Se produjo más de lo que se podía conseguir, de lo que se podía comprar, de lo que se podía vender. Por eso la economía cae y queda en un recalentamiento, una recesión económica como nunca antes. Todo el dinero invertido en la bolsa de valores, todo ese dinero financiero, de la noche a la mañana perdió valor, perdió fundamento. No había cómo sostener ese dinero en el papel, en esos bonos y en esas acciones que mucha gente había comprado en la bolsa de valores. Y hay una caída espectacular del sistema económico llamado Viernes Negro, la crisis del 29, que dejó desempleados a más de la mitad de los habitantes del planeta Tierra. Y esa crisis bancaria, industrial, comercial, agrícola generó una hambruna y un malestar muy, muy grande en la población en ese momento. Eso preparó, con otras cosas que ya venían en Europa, con el renacimiento del nacionalsocialismo, de los problemas raciales y de la persecución judía que venía desde la Edad Media, unido a toda esa crisis económica, generó un malestar social que viene a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. Hay un debacle económico, Europa quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial, la industria bélica se fortaleció en detrimento de los bienes de consumo de primera necesidad, la economía estadounidense salió reforzada porque ella fue la que prestó el dinero y el armamento para que Europa pudiera vencer a ese bloque del Imperio Austrohúngaro, Italia y Austria, que después se convertirá en el enemigo del grupo aliado con el nacimiento del nacionalsocialismo. Adolfo Hitler participará en la Primera Guerra Mundial como cabo, saldrá herido, tendrá la Cruz de Hierro por valor en el campo de batalla, y él usará todo eso y toda esa inconformidad que viene del 29 para capitalizarla políticamente. En las cervecerías se reunirá con jóvenes también empobrecidos por toda esta crisis económica, y empezará Adolfo Hitler su carrera política de demagogo, empezará a adquirir poder y empezará a adquirir plaza pública, y cada vez lo que diga este joven va a tener más poder, más oídos, y poco a poco entrará y empezará a escalar dentro del Partido Obrero Alemán, hasta que en 1973 subirá al poder como primer canciller del Reichstag, y empieza una persecución con los comunistas, una persecución a los judíos, una persecución a todo aquel que no pertenecía a su grupo político. Pues bien, estalla la Segunda Guerra Mundial como una retaliación de la Primera Guerra, un intento de venganza de Hitler. Hitler propende por recuperar la dignidad alemana, y entonces la Segunda Guerra Mundial es el segundo intento por recuperar esa gloria antigua, esa gloria de las décadas pasadas. Y entonces Estados Unidos al final entrará a esta Segunda Guerra Mundial
prestará dinero a los aliados, prestará armamento, y gracias a la entrada de Estados Unidos, pues Adolf Hitler perderá esa Segunda Guerra Mundial. Gracias a los norteamericanos, Europa vence a Hirohito, al Duce y a Adolfo Hitler, el eje del poder de ese momento en Europa. Los aliados salen victoriosos y como producto de esa victoria Estados Unidos sale como el garante y como el vencedor. Europa estará endeudada con él. Toneladas de oro saldrán de Europa para pagar todo el armamento y toda la logística que Estados Unidos brindó para esa Segunda Guerra Mundial. Y desde 1945 Estados Unidos se va a catapultar como una superpotencia mundial. Entonces la economía estadounidense salió reforzada de ese debacle, además porque esa guerra no se llevó a cabo en el propio territorio estadounidense, sino en el territorio europeo. Entonces la hegemonía estadounidense se impone a nivel industrial, financiero y agrario. También hay que hablar de un aspecto importante que es la revolución keynesiana. La teoría general de Keynes, un economista de Cambridge inglés, muy brillante, él demostró que el Estado podía administrar la economía de forma eficiente, contrario a lo que dice la globalización y el neoliberalismo, que el Estado no debe intervenir en la economía. Pues Keynes demostró científicamente desde la economía que se puede y que el Estado lo puede hacer muy bien y que en ese tema es irreemplazable. Entonces la teoría general de Keynes proporcionaba una justificación conceptual para las políticas de intervención gubernamental en asuntos económicos de la que carecían las teorías económicas establecidas en la época y de la economía clásica. Aparecerá el Club de Bilderberg en 1954. El gobierno mundial a la sombra será prácticamente este grupo. Es un grupo de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Se reunirán cada año para decidir los destinos económicos, políticos, sociales y militares del mundo. Este grupo pretende mantenernos sometidos mediante el control que ejercen sobre las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y toda la red global financiera. Inevitablemente le siguen a este tema, producto de las políticas del Club Bilderberg, la guerra, el hambre, la pobreza, el derrocamiento de los gobiernos y abruptos y sorprendentes cambios políticos y sociales y monetarios en el mundo en vías en desarrollo. Se basa en el miedo de la gente a la libertad. Entonces el grupo Bilderberg se encargará de sembrar miedo para lograr control sobre la humanidad. La nueva homogeneidad del club. Este club proponía un solo gobierno planetario a través de la ONU, un único mercado globalizado a través de la Organización Mundial del Comercio, un solo ejército a través de la OTAN, una única moneda a través del dólar, regulada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, una iglesia universal, unos medios monopólicos internacionales, un monopolio de los recursos naturales no renovables. Quería homogeneizar absolutamente todo, dejarlo bajo la batuta de este grupo de Bilderberg. Algo muy antidemocrático, pero que actuaba en la sombra. Ellos son el poder detrás del poder. Ellos, ¿cómo lograban o cómo planeaban lograr ese control? Pues bueno, a través de crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo y permanente estado de desequilibrio físico, mental y emocional, un miedo permanente desde los medios de comunicación. Se predica un miedo y un temor que se va a masificar. También a través de un férreo control sobre la educación, con el propósito de destruir la posibilidad de crear pensamiento crítico. También a través del control de la política externa e interna por parte de Estados Unidos. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Una corte internacional de justicia con un solo sistema global legal. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir la sociedad en propietarios y esclavos. Generalizar y globalizar la pobreza. La internacionalización de la economía versus la globalización. Vemos que la internacionalización de la economía ha sido algo normal desde la Edad Media.
Desde la Edad Media, Europa buscó nuevos mercados y se encontró con África y se encontró con islas y se encontró con otros continentes, buscando esa internacionalización de su economía. Pero resulta que esa internacionalización respetaba a los estados nacionales. Solo le interesaba el aspecto económico y cada estado negociaba de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a unos dictámenes de mercantilismo en esta internacionalización de la economía. Pero ahora con la globalización, los estados nacionales estorban, son indeseables, se trata de minimizarlos, de quitarles poder o de eliminarlos para que las multinacionales sean las que reemplacen el poder estatal. La internacionalización la podemos enmarcar en esa parte de la historia de la humanidad que se llamó la historia económica. Y por globalización se puede entender a la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político. Es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo económico se impone por encima de cualquier otra lógica política, según el autor Ulrich Beck en 1998. Hacía esa aseveración. Las metas de la globalización. Hay 8 metas. Primer meta, el ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mercados financieros y el poder cada vez mayor de las multinacionales. Segundo, la revolución permanente en el terreno de la formación de tecnologías de la comunicación. Tercero, la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos, también considerada como principio de la democracia. Cuarto, las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura, la política mundial. Y quinto, esa política mundial policéntrica que junto a los gobiernos se está haciendo cada vez más presente a través de actores transnacionales y con cada vez más poder. Sexto, el problema de la pobreza global. Séptimo, el problema de los daños y atentados ecológicos globales. Y octavo, el problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto. El tema de la homogeneidad del mercado y del consumo. Ellos buscaban que el consumo fuera homogeneizado, que todos consumieran básicamente lo mismo y que los servicios y esos bienes también se produjeran de acuerdo a esa homogeneización. Entonces, es decir, los bienes y servicios se encuentran en las grandes ciudades y allí en esas ciudades se encuentra el espacio requerido para esa articulación. Pues al existir en estas masas de consumidores unos hábitos de consumo predefinidos, prediseñados, prefabricados, se constituyen en mercados ideales y proclives al consumo homogenizado. La metrópoli se convierte así en la máxima expresión espacial de este fenómeno. Los think tanks o los tanques de pensamiento desde donde se va a crear el pensamiento neoliberal y desde donde se va a predicar a todo el mundo van a ser las universidades de Oxford y Harvard. La complejidad de los problemas del mercado necesitan solución bajo su tutela. Por eso debe recurrir a otras ciencias tales como la economía, la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la antropología, la ingeniería y el derecho, entre otras. Por abordar contenidos altamente demandados se acumulan títulos, algunos se convierten en moda y en ocasiones provocan cierta confusión. Ello, lejos de potenciar el desarrollo de la ciencia, limita el avance del conocimiento científico sin obviar que el contenido de las publicaciones es cómplice de la situación existente y está al servicio de la clase que está en el poder. Friedman, 1992, hace esa aseveración. Estos think tanks se van a encargar de legitimar el pensamiento de la clase dominante a nivel mundial. También podremos ver que habrá una pérdida de la posibilidad de generar conocimiento propio desde los países. Entonces, todo el conocimiento va a ser impartido desde Harvard y desde Oxford y se va a recitar como un credo a ciegas a nivel mundial. Yendo un poco atrás, veremos cómo antes de toda esta globalización, Estados Unidos tuvo uno de sus grandes descalabros, que fue la pérdida de la segunda intentona de globalizar a sangre y fuego el mundo, que fue la guerra de Vietnam en 1968. Los norvietnamitas, como los chinos, hicieron todo lo posible para que estuvieran disponibles drogas
a los norteamericanos. La forma que ellos tuvieron de ganar la guerra fue a través de un sistema de túneles muy complejo y de volver adictos los soldados norteamericanos a drogas que ellos tenían hace cientos de años en uso. Entonces, en muchos casos, la dureza de las condiciones de la selva encaminaban a los norteamericanos a drogarse para escapar de este entorno aterrador, hostil y ajeno, en el que sufrían el acoso del Vietcong, las enfermedades tropicales como la disentería y la malaria. Entonces, Estados Unidos pierde la guerra porque de forma muy efectiva el Vietcong vuelve adictos a sus soldados, usa geográficamente todo a su favor y usa los túneles. En ese instante entonces el presidente de turno Nixon hará una superproducción de billetes, de moneda, papel moneda para poder pagar la guerra, algo que desde ese instante va a generar un desbarajuste económico global muy grande, desde el cual va a proyectarse la gran crisis económica permanente que vive Estados Unidos y el capitalismo desde ese momento a nivel mundial. Entonces ya no había suficiente oro para respaldar el billete, el dinero norteamericano impreso en los bancos. Ahora las armas son las que van a hacer posible que el dólar se mantenga a nivel mundial. Ahora un tema de drogas lícitas y drogas ilícitas. Las drogas químicas, todas aquellas sustancias químicas que al ser ingeridas por una persona pueden producir cambios fisiológicos, psicológicos y de la conducta. Y había drogas usadas experimentalmente en la psiquiatría que se empezaron a usar en los soldados norteamericanos para poder intentar sacarlos de la adicción a esas drogas que habían adquirido y que habían consumido en la guerra de Vietnam. Desde ese instante tenemos una generación en Norteamérica de gente con problemas psiquiátricos, con grandes adicciones a las drogas, que dispararán el consumo de las drogas ilícitas en Estados Unidos desde la década de los 70 hasta ahora. Otro tema importante de esa globalización y ese intento de globalizar a sangre y fuego fue el 11 de septiembre chileno, 1973. Chile, uno de los países de Latinoamérica con mayor tradición democrática, era sacudido el 11 de septiembre de 1973 por un golpe militar encabezado por el general Pinochet. Pero no fue una sorpresa, fue apoyado por el Club de Bilderberg. Milton Friedman, el fundador de los Chicago Boys, un grupo intelectual de esta universidad que estaba influenciada por Harvard, fue de los primeros en imponer el pensamiento y el credo neoliberal en Chile. Las teorías neoliberales suponen la privatización de las empresas estatales y en su visión más radical el anarcoliberalismo, es decir, no hay control para el dinero. El ahorro forzoso individual es una fuente de riqueza para los administradores de pensiones, pues pase lo que pase en el mercado bursátil o en el secundario de bonos, siempre tendrán asegurado un porcentaje de esa administración. Desde ese instante en Chile también las pensiones pasarán a ser privatizadas y Chile será el laboratorio donde el neoliberalismo se va a experimentar y dio tan buenos resultados a nivel económico que se impondrá a nivel mundial. La necesaria conexión entre política económica y su marco sociopolítico parece estar ausente de muchos análisis sobre el golpe de Estado de ese 1973. La violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo han sido puestas en práctica por la Junta Militar en Chile. El concepto particularmente conveniente de un sistema social en el cual la libertad económica y el terror político coexisten sin interferirse coge fuerza en nuestro continente y se pasará a Argentina y a todas las dictaduras que se llamarán dictaduras del Cono Sur. Milton Friedman lo dirá tranquilamente en una de sus afirmaciones más memorables para la historia de la humanidad. Dice: estoy contra la intervención económica del gobierno en mi propio país, tanto como en Chile o en cualquier otra parte. Milton Friedman. ¿Qué pasa? Seminario chileno, 3 de abril de 1975. Es decir, el Estado es totalmente indeseable para el neoliberalismo. Hay otro tema de la globalización que será la crisis de la deuda externa que sufrió Latinoamérica en 1980 y el Foro de La Habana. El origen de la deuda externa en América Latina. Primero, resultados de 2 siglos de dependencia neocolonial y de 3 siglos de explotación colonial. Segundo, la deuda externa en el contexto de la dependencia económica del tercer mundo. Tercero, los regímenes militares represivos y la deuda externa. Cuarto, monto de la deuda externa en el continente. Quinto, deuda global comparada con cifras de la Alianza para el Progreso, que fue una campaña de Estados Unidos
para legitimar su posición en el patio trasero, que era Latinoamérica. Crisis de la deuda externa en 1980. Sexto, la imposibilidad de pagar la deuda externa de los países latinoamericanos que se declararon en quiebra. Séptimo, fórmulas planteadas hasta ahora. El octavo, el no pago sin declararlo. El noveno, solución propuesta de no pago de la deuda y sus intereses. Décimo aspecto, mecanismo que no perjudica el sistema financiero internacional. Y el 11, nuevo orden económico internacional. Tenemos a todo un continente endeudado con Estados Unidos y a raíz de eso entonces cada presidente de cada país tendrá que pagar su deuda externa, cediendo y renunciando a su soberanía y a los recursos naturales. Hubo un plan Brady, que fue una solución propuesta desde el Banco Mundial para Colombia, con el cual se intentaba pagar esa deuda externa, ¿no? Pero era una forma distinta de dominar. Colombia fue uno de los países que se prestó más a la dominación norteamericana a través de este plan Brady. ¿En qué consistía? En un incremento de la contribución financiera por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ya sea para nuevos créditos o a través de garantías para el pago de intereses sobre bonos de salida. Alienta a los bancos comerciales a trabajar con las naciones deudoras para lograr una reducción de la deuda y su servicio. Propone modificaciones en los reglamentos regulatorios, contables y tributarios de las instituciones para eliminar frenos a las posibles negociaciones. Otorga preferencia a los swaps, que es el intercambio de deuda por inversiones, como un mecanismo de reducción del débito. Refuerza la idea de las negociaciones caso por caso y también la necesidad de proseguir con los programas de estabilidad vigentes. Cuando Estados Unidos se da cuenta que Latinoamérica no puede pagar y en bloque le dicen que no pueden pagar, lo que hace Estados Unidos es negociar por aparte con cada país para evitar que se unieran y así le hicieran un jaque mate al capitalismo y al poder norteamericano en Latinoamérica. Desafortunadamente, Colombia fue uno de los primeros países que cedió y que colaboró en que se desuniera Latinoamérica y que negociaran por aparte con Estados Unidos, y así Estados Unidos ganó, divide y vencerás, y se sostuvo en el poder hasta el día de hoy. Aparecerá también el grupo de Contadora en 1983 y su contradicción con los Estados Unidos. Los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela expresaron su rechazo en toda injerencia foránea, directa o indirecta, en los conflictos centroamericanos. Exhortaron a todas las partes involucradas a no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales y a buscar la reducción de las tensiones mediante el diálogo y la negociación. También proponían un recorte del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el pago de intereses y servicio de la deuda. Querían eliminarlo, no querían pagarlo, y se hablaba de una ventanilla siniestra del Banco de la República, con la cual cualquiera con dineros calientes, con dineros productos del narcotráfico, podía consignar ese dinero en el Banco de la República para que fuera lavado, y podía a través de ese lavado adquirir dólares u otras monedas en la línea internacional y poder poner a circular ese dinero producto del narcotráfico a nivel internacional y lavarlo. Todo desde el gobierno de Mikkelsen, y en el gobierno de Betancourt, este grupo de Contadora tendrá que ver con Colombia. Betancourt intenta hacerle una contradicción, intenta oponerse un poco a Estados Unidos, pero pues fue imposible por la clase política colombiana, que siempre estaba al tanto y torpedeó los intentos de este presidente. Ahora, otro tema también de la globalización, que fue la caída del muro de Berlín en 1989. Desde un punto de vista de la economía mundial, la caída del muro de Berlín y el posterior hundimiento de la Unión Soviética acabaron con la Guerra Fría, aunque hay que decir que los dividendos que se esperaba que esto produjera respecto de recursos destinables a activar las posibilidades de los países pobres han sido bastante reducidos. El muro de Berlín marca entonces un hito entre la caída del bloque soviético, donde el capitalismo global ya no tendrá un oponente y podrá globalizarse sin ningún límite. Habrá un evento importante que se llamará el Consenso de Washington, donde Estados Unidos obliga a los países latinoamericanos y del mundo a firmarlo. Este Consenso de Washington, ese término, fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. ¿Qué produce o qué busca este Consenso de Washington? Primero, una disciplina en la política fiscal. Segundo, una redirección del gasto público, la educación primaria, la atención primaria de la salud y la infraestructura. Tercero, una reforma tributaria. Cuarto, tasas de interés que sean determinadas por el mercado. Quinto, tipos de cambio competitivos. Sexto, una liberalización del comercio.
de las importaciones, con un peculiar énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas y los impuestos de las mercancías que iban a entrar al país. Séptimo, una liberalización de las barreras de la inversión extranjera directa, una privatización como octavo punto de las empresas estatales. Noveno, una desregulación, abolición de regulaciones que impidan el acceso al mercado. Décimo, que hay una seguridad jurídica para los derechos de propiedad de las multinacionales, es decir, que la ley apoye a la inversión extranjera para evitar que sea expropiada y que los capitales extranjeros sean cuidados y resguardados por las leyes colombianas, en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Otro tema importante de esa globalización es la Constitución Política de 1991 y esa apertura económica que se abrió y que se llevó a cabo en Colombia. La Constitución Política de 1991 contiene de una parte en la que queda explícita la defensa de los derechos individuales y colectivos, al igual que la defensa del Estado Social de Derecho, pero por otra parte la concepción económica orientada a abrir el espacio al mercado en su más amplio espectro, para poder cimentar a partir de ella todo espacio de legalidad que el mercado requiere y donde prima la filosofía del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho estará entonces al servicio de las multinacionales y los grupos económicos, y no al favor de la sociedad. Ahora, otro tema importante, porque en la globalización China empezará a tener mucho protagonismo desde finales del siglo XX. Habrá unas zonas económicas especiales en donde la inversión extranjera también fue liberada con la ascensión de Deng en las zonas económicas especiales. Fueron creadas a principios de los 80 para atraer capital extranjero y eximirlas de impuestos y regulaciones. Este experimento fue exitoso y estas zonas se expandieron hasta cubrir toda China. Y esto se empezó a aplicar en todo el mundo. Estas zonas económicas especiales son un área geográfica delimitada al interior de las fronteras de un país en donde las reglas de negocio son diferentes a las que prevalecen en el resto del territorio. Las diferencias se refieren principalmente a las condiciones de la inversión, al comercio internacional y a las aduanas, los impuestos y las regulaciones. En este sentido, se busca dotar a la zona de un ambiente de negocios más liberal, sin tanta injerencia del Estado. ¿Qué pasa con toda esta zona? Estas zonas van a generar una desindustrialización e informalidad en los países en vías de desarrollo. La economía se va a debilitar, se va a reprimarizar y vamos a ser condenados a producir solo materias primas. La informalidad laboral es ante todo el resultado de dos grandes problemáticas que confluyen entre sí. La desarticulación vía políticas económicas, vía inercia del Estado de la estructura económica. Y segundo, un fallo del mercado. En tanto no permite que todos los agentes económicos accedan a las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo que puedan brindar la economía de un país. El país importador de bienes y servicios, ese es Colombia. El país exportador en bruto de recursos naturales no renovables, ese es Colombia. Y ese es el país y los países en vías de desarrollo que son condenados a reprimarizar su economía, es decir, una economía sencillamente extractivista. Realidad y tendencias del regionalismo en China, que después eso se fue aplicando a todo el mundo. Luego de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, China ha hecho grandes esfuerzos para mejorar su acceso a mercados internacionales a través de la reducción de aranceles de bienes y servicios. En cuanto a su política comercial, el país cada vez busca exportar más productos con un valor agregado. Para esto ha tomado medidas como promover la producción local en sectores estratégicos, como por ejemplo las nuevas tecnologías. China 2008 y la incursión en los complejos industriales. Su foco está centrado en desarrollar industrias de alta complejidad tecnológica basadas en la innovación y la capacitación de su personal a todo nivel, calidad por sobre cantidad y costo. China está consolidando sus desarrollos basados en sus propios avances en los campos científicos y tecnológicos, a la masiva inversión en la ciencia pura y tecnología que sus profesionales adquieren en las universidades chinas y en el exterior. Y a esto se agrega un plan comprensivo de 10 años para lograr desarrollar los segmentos más complejos de las distintas ramas industriales que actualmente tiene que abastecerse el extranjero y de empresas extranjeras radicadas en China. China quiere ser dueña ahora de la nanotecnología y quiere pues reemplazar a todas estas empresas como Intel, que se encargan a través de la nanotecnología de hacer los cerebros de los computadores y cerebros de misiles balísticos y nucleares,
y esa nanotecnología, esa inteligencia artificial es uno de los objetivos claros que tiene China para controlar el mercado global y hacerle contrapeso a Estados Unidos. También en el 2016 habrá lo que se llamará el Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Económica Europea, otro de los aspectos de esta globalización. Según el Centro para el Desempeño Económico, un instituto de investigaciones, un Brexit sin acuerdo reduciría el comercio del Reino Unido con la Unión Económica Europea en 2/5 a lo largo de 10 años. Se perderá más del 25%. Por su parte, el gobierno ha estimado que un acuerdo solo basado en la Organización Mundial del Comercio reduciría el crecimiento acumulativo a lo largo de los próximos 15 años alrededor del 25%, alrededor del 17%. Inglaterra cree que al salirse de la Unión Económica Europea se quita el lazo que obliga a estos socios de la Unión Económica Europea de contribuir anualmente con un dinero para que toda la Unión se pueda sostener. Y ella cree que en este mercado globalizado le va a ir mejor saliéndose de este club, de esta Unión Económica Europea, y por sí misma lanzarse al mercado mundial, internacional, y con eso ella cree, Inglaterra cree que va a poder generar mucho más ganancias y va a poder controlar monetariamente más su balance de pagos. En 2017 también era un tema importante cuando Donald Trump va a proponer y va a plantear su plan de gobierno, a unos límites y unas contradicciones en esas propuestas. Por un lado, libre comercio, se dirá que este nunca conduce a un comercio justo y equilibrado, pese a lo que Donald Trump decía que América primero. En realidad ese libre comercio no es igualitario y realmente va a tener incidencia en el mercado interno norteamericano. Incluso puede actuar en contra de los trabajadores de ese propio país cuando entran en ese proceso de descomposición. Tras el estallido de la crisis global, conocieron el desempleo masivo en Estados Unidos, las labores de servicios y seguros mal pagados, había más de 19 millones de estadounidenses sin seguro médico, la pérdida generalizada del poder adquisitivo, sumados a la privatización de los sistemas de jubilación y atención médica. Todo en contra de lo que Donald Trump estaba promulgando, y hasta el día de hoy no se ha podido estabilizar ese tema, y si a eso le sumamos los problemas raciales que hay en día, eso es un polvorín, un malestar grandísimo que está viviendo Estados Unidos. Como si fuera poco, a nivel global nos ha llegado el COVID-19 y esto lo que ha hecho es echar más leña al fuego. Había una guerra comercial entre Estados Unidos y China antes de esta pandemia, y Estados Unidos perdió su monopolio de la inteligencia artificial. Esa guerra tecnológica está disfrazada de guerra comercial y el problema se llama 5G y la supremacía china. Esa nueva tecnología 5G que va a producir una super conectividad entre cualquier dispositivo sin importar la distancia geográfica, apoyado por satélites, por una gran malla virtual, tecnología de Bluetooth, que es de quinta generación. Este es el fondo del gran problema de la guerra entre Estados Unidos y China. Es una guerra tecnológica que se disfrazaba de guerra comercial. Es interesante saber que en medio de esta guerra comercial entre estos dos gigantes del mundo, las dos superpotencias mundiales, aparece el COVID para quedarse. Esa guerra tecnológica es expresión de la desesperación estadounidense por el elevado desarrollo científico chino que ha desplazado a los estadounidenses a un segundo lugar. China empezó falsificando, pirateando tecnología y ahora está quitándole todo el poder que tuvo Estados Unidos hasta este momento. Y ese es el escenario que tenemos hoy globalmente. Un Estados Unidos cada vez más débil, pero cada vez más reaccionario, cada vez más armado, y una China que se estaba haciendo con el mundo, y estamos generando un ambiente de desestabilidad y de temor global. Prácticamente estamos en un tiempo de oscurantismo, donde decir las cosas que se piensan son peligrosas, donde el miedo y el temor están ahí a la vuelta de la esquina, y la gente se gobierna con temor. De hoy por hoy lo estamos viendo en carne propia. Este es a grandes rasgos uno de los aportes y una de las ampliaciones de lo que ha pasado con la globalización a nivel mundial hasta el día de hoy. Y estamos a la espera de qué hará la sociedad civil a nivel global con este problema de la globalización y del neoliberalismo a ultranza, sin ningún freno y sin ninguna
directriz clara y sin ninguna ley que lo pueda limitar. Estamos a puertas de una dictadura global, de un movimiento totalitario que convertirá el mundo en un campo de concentración. ¿Será que el sueño de Hitler se va a realizar? Estamos a la espera. Los votos lo dirán. Muchas gracias.